Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría con tanta crueldad. Un momento estábamos conduciendo por las áridas llanuras de Extremadura, y al siguiente, observaba cómo la parte trasera del todoterreno de mi marido desaparecía entre el calor ondulante del horizonte. Se había detenido sin previo aviso, había sacado mi silla de ruedas del maletero y la había arrojado sobre la tierra seca. Luego, con una furia fría en su voz, murmuró: «Para mí estás muerta. Búscate la vida». Me quedé allí, paralizada, tanto literal como emocionalmente, mientras el polvo se asentaba tras su partida. Mi condición había empeorado después de un accidente automovilístico 6 meses antes, dejando mis piernas parcialmente paralizadas. Dependía de Carlos para todo, y creía que él entendía el peso de esa responsabilidad, pero en algún momento, el resentimiento debió crecer como mala hierba en su corazón. Ese día, no vi rastro del hombre que alguna vez amé, solo la silueta cruel de un cobarde que veía mi discapacidad como una carga demasiado pesada para soportar. El sol era implacable en aquella carretera secundaria que atravesaba la dehesa extremeña. Intenté gritar, esperando que regresara. No lo hizo. Mi piel ardía bajo el calor abrasador, y cada respiración que tomaba se sentía como inhalar fuego. Aún así, me negué a llorar. Conservé cada gota de humedad en mi cuerpo, sabiendo que la necesitaría si tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Lo que no sabía entonces era que no estaba sola. En algún lugar entre las encinas y el matorral, alguien me observaba. Recuerdo vívidamente cómo habíamos planeado este viaje. Carlos había insistido en que necesitábamos alejarnos de Madrid, escapar del ruido, de la presión constante de su trabajo en el bufete de abogados. «Te hará bien», había dicho con una sonrisa, que ahora reconozco como falsa. El aire limpio, el campo abierto. Yo había accedido, emocionada por la oportunidad de salir del apartamento donde me sentía cada vez más prisionera desde el accidente. La mañana de nuestra partida, noté algo diferente en él. Una frialdad, una distancia que atribuía al estrés. Hablaba por teléfono en susurros, revisaba constantemente mensajes que ocultaba cuando me acercaba. Debía haberlo sabido entonces. Las señales estaban allí. Las facturas de hotel que encontré a nombre de él y una tal Lucía, las llegadas tarde a casa con excusas cada vez menos creíbles, la forma en que había empezado a mirarme con algo parecido al desdén. Durante el viaje, apenas hablamos. El silencio dentro del coche era pesado, cargado de palabras no dichas. Intenté iniciar conversación varias veces, pero Carlos respondía con monosílabos, sus ojos fijos en la carretera. Cuando me preguntó si tenía sed y paró en una gasolinera, pensé que tal vez estaba intentando hacer las paces. Compró agua, me ofreció un bocadillo. Fue amable, casi como antes. Eso hizo que lo que vino después fuera aún más brutal. Habíamos tomado una desviación, un camino de tierra que según él era un atajo. El paisaje se volvió más desolado, menos transitado. No vi ningún coche en casi 1 hora. Cuando de repente frenó y apagó el motor, pensé que quería que nos detuviéramos a contemplar el paisaje. «Necesito que salgas un momento», dijo, con una voz que no reconocí. Me ayudó a bajar, colocando mi silla de ruedas junto a un alcornoque solitario. Pensé que quería tomar unas fotos, o quizás necesitaba un momento a solas. Nunca imaginé que estaría abriendo el maletero para sacar mi pequeña maleta y arrojarla junto a mí. «Carlos, ¿qué haces?», pregunté, la confusión dando paso rápidamente al miedo. Él no contestó de inmediato. Se limitó a mirarme con unos ojos que parecían pertenecer a un extraño. «Ya no puedo más, Elena», dijo finalmente. «Esto no es lo que firmé. Una cosa es una esposa, otra muy distinta es una paciente. No soy tu enfermero». Las palabras me golpearon como bofetadas. Intenté acercarme a él, pero retrocedió como si mi mera presencia le repugnara. «Por favor», supliqué, «podemos hablar de esto. Si quieres el divorcio lo entenderé, pero no puedes dejarme aquí». Su risa fue lo que más me dolió.
fría, desprovista de toda humanidad. ¿Sabes cuánto me ha costado cuidar de ti estos meses? ¿Las oportunidades que he perdido? Lucía me espera en Portugal. Vamos a empezar de nuevo, sin lastres. ¿Lastres? ¿Eso soy para ti? Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. Para mí estás muerta, repitió, subiendo al coche. Búscate la vida. Y así, sin más, arrancó el motor y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo rojizo que se pegó a mi piel sudorosa. Durante la primera hora, estuve convencida de que regresaría, de que todo había sido un arrebato momentáneo de locura, que su conciencia no le permitiría abandonarme realmente. Me mantuve junto al árbol, observando el camino, esperando ver aparecer su todoterreno negro. Pero las horas pasaron, y el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el paisaje de tonos anaranjados que en cualquier otra circunstancia habría encontrado hermosos. Revisé mi móvil, sin cobertura. Por supuesto que Carlos lo habría comprobado antes. Nada en este acto había sido impulsivo. Lo había planeado meticulosamente. Probablemente llevaba semanas, quizás meses, preparándolo todo. La amante portuguesa, la ruta alejada de poblaciones, el lugar exacto donde abandonarme, un sitio lo suficientemente remoto para que fuera improbable que alguien me encontrara pronto, pero no tan inaccesible como para que pudiera acusársele de homicidio si algún día aparecía mi cuerpo. Cuando cayó la noche, el miedo se instaló en mi pecho como un animal pesado. Los ruidos del campo, que durante el día apenas había notado, ahora parecían amplificados. El ulular de un búho, el crujido de ramas, el susurro del viento entre los árboles. La temperatura descendió bruscamente y me encontré temblando, envuelta en la fina chaqueta que había traído pensando que pasaríamos la noche en algún hotel confortable. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, esa extraña sensación de no estar sola. No podría explicar exactamente qué me hizo girar la cabeza hacia aquel grupo de encinas a unos 100 metros de distancia, pero cuando lo hice, habría jurado que vi una sombra moverse. No era un animal. El movimiento era demasiado deliberado, demasiado humano. Sin embargo, cuando entrecerré los ojos intentando distinguir mejor, no había nada allí. Solo sombras y más sombras. ¿Hola? Mi voz sonó débil, tragada por la inmensidad del campo. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue mi única respuesta. Pero en ese momento, aunque el miedo no desapareció, sentí que cambiaba de naturaleza. Ya no era solo el miedo a morir sola en aquel paraje desolado. Era algo más primitivo, más instintivo, la sensación de ser observada. Y extrañamente, esa sensación trajo consigo una chispa de esperanza. Porque si había alguien allí fuera, quizás, solo quizás, no estaba tan abandonada como Carlos había pretendido. El tiempo se distorsiona cuando estás abandonada. La primera noche fue la peor. Vientos helados reemplazaron la furia del sol, y usé mi chaqueta para cubrir mis piernas insensibles. Racioné la única botella de agua que tenía en mi bolso, aunque apenas era suficiente. El hambre me roía por dentro, y el dolor en mi espalda baja se volvió insoportable. Comencé a alucinar, imaginando voces, pasos, cualquier cosa menos el silencio. No tenía idea de qué tan lejos estaba de la civilización, o si la ayuda llegaría alguna vez. Intenté moverme usando los brazos para arrastrarme, pero la tierra era demasiado áspera, llena de piedras y raíces que lastimaban mis palmas. Después, de avanzar apenas unos metros, me detuve exhausta. El esfuerzo había consumido demasiada energía y aumentado mi sed. Decidí que era mejor conservar fuerzas y permanecer cerca del alcornoque, que al menos me proporcionaba algo de sombra durante el día. Durante las horas de luz, observaba el cielo esperando ver algún avión, alguna señal de vida humana. Grité hasta quedarme ronca, pero mi voz parecía perderse en la inmensidad del campo extremeño. Por la noche, los sonidos se intensificaban.
aullidos lejanos que podrían ser perros o lobos, el crujir constante de la naturaleza que parecía acercarse cada vez más. Me sentía como una presa herida, esperando que algún depredador descubriera mi vulnerabilidad. En algún momento del tercer día, noté esa extraña sensación de nuevo. Ya no era solo el hambre o la deshidratación, era ser observada, no por un animal, no por una alucinación. Algo o alguien estaba cerca. Vi huellas distantes que no eran mías. Una vez, creí captar el brillo de un lente oculto entre las piedras. Quien fuera, nunca se acercaba, pero tampoco se iba. Era inquietante y extrañamente reconfortante saber que no estaba completamente sola. Si hay alguien ahí, por favor, ayúdeme, susurré una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse. No esperaba respuesta y no la obtuve, pero esa noche, mientras caía en un sueño inquieto, escuché claramente el sonido de pasos aproximándose. Me obligué a mantener los ojos cerrados, paralizada por un miedo nuevo. ¿Y si no era un salvador sino otro peligro? Carlos me había dejado vulnerable a cualquiera que pasara por allí. Al amanecer, descubrí algo que me hizo dudar de mi cordura. Junto a mí había una cantimplora que no era mía, llena de agua fresca. No había nota, no había explicación. Simplemente estaba allí, como aparecida de la nada. Bebí desesperadamente, permitiéndome por primera vez en días sentir alivio. Alguien sabía que yo estaba aquí. Alguien me estaba ayudando, a su manera. Ese día, me pareció ver varias veces una figura masculina moviéndose entre los árboles, a lo lejos. Nunca lo suficientemente cerca para distinguir sus rasgos, solo lo suficiente para confirmar que no era una alucinación. «Gracias», grité en su dirección. «Por favor, ayúdeme a llegar a un pueblo». Pero la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente comenzó a elaborar teorías. ¿Quién podría ser? Un pastor que conocía estos campos y prefería la soledad. Un fugitivo, quizás. Alguien que tenía sus propias razones para evitar el contacto humano. O tal vez, alguien que había presenciado lo que Carlos me había hecho y ahora se debatía entre ayudarme y mantenerse al margen. En la cuarta noche, un paquete apareció a mi lado. Agua, barritas de proteínas, una manta delgada. No había huellas que condujeran hasta él. Ninguna señal de quién lo había colocado allí. Me derrumbé y lloré por primera vez. Alguien había visto lo que Carlos me había hecho. Alguien estaba ayudando. Pero ¿por qué no se revelaban? Ese misterio se convirtió en un hilo de esperanza al que me aferré con cada pizca de fuerza que me quedaba. Esa noche dormí mejor, envuelta, en la manta. Soñé con mi vida antes del accidente, cuando trabajaba como maestra en un colegio de Madrid. Recordé a mis alumnos, sus risas, sus preguntas incesantes. Recordé cómo Carlos me había conocido durante una visita al colegio para dar una charla sobre derecho, cómo me había cortejado con flores y poemas, prometiéndome un amor que duraría toda la vida. En la salud y en la enfermedad, había dicho en nuestros votos, palabras que ahora se convertían en cenizas en mi memoria. Al quinto día, mi misterioso benefactor se volvió más osado. Encontré un mensaje escrito en la tierra a pocos metros, de donde me encontraba. No estás sola. Las letras eran grandes, trazadas con un palo o quizás con el dedo. Me quedé mirándolas durante horas, como si pudieran revelarme más sobre quién las había escrito. Ese día, comí las barritas de proteína lentamente, saboreando cada bocado, sintiendo cómo mi cuerpo recuperaba algo de energía. Por la tarde, mientras observaba el horizonte, vi un movimiento diferente. No era la figura esquiva de los días anteriores. Era alguien acercándose directamente, sin ocultarse. Mi corazón se aceleró. ¿Carlos había regresado? ¿Era mi oportunidad de salvación o debía temer lo peor? Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca,
Vi que era un hombre, mayor, de unos 60 años, vestido con ropa de campo gastada y un sombrero de paja que le protegía del sol. Llevaba una escopeta colgada al hombro, lo que hizo que mi pulso se disparara. «Buenas tardes», dijo con voz ronca cuando estuvo a unos metros de mí. «Me llamo Ramón, soy el guarda de esta finca». No supe qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta reseca. Él se acercó más, observándome con ojos entrecerrados. «Llevo viéndola unos días», continuó. «Al principio pensé que era una excursionista, pero luego me di cuenta de su situación. ¿Puedo preguntar qué hace una mujer en silla de ruedas, sola en medio del campo?» «Mi marido», conseguí articular finalmente. «Mi marido me abandonó aquí». Ramón asintió lentamente, como si mis palabras confirmaran algo que ya sospechaba. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo gris. «Lo vi», dijo después de un momento. «Vi cómo ese hombre la dejaba aquí y se marchaba. Estaba comprobando las cercas cuando pasaron por el camino. Me pareció extraño que se detuvieran, así que observé desde lejos. ¿Fue usted quien me dejó el agua? ¿Las barritas?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ramón asintió de nuevo. No quería asustarla apareciendo de repente. He visto suficiente maldad en mi vida para saber que una mujer abandonada podría asustarse con la presencia de un desconocido, pero he estado vigilándola, asegurándome de que sobreviviera hasta que pudiera pensar en cómo ayudarla. «¿Por qué no llamó a la policía?», pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. «No hay cobertura en gran parte de esta finca», explicó, «y la casa principal está a más de 1 hora a pie. El propietario solo viene en temporada de caza, así que estoy solo la mayor parte del tiempo. Pensé en ir al pueblo más cercano, pero no quería dejarla sin vigilancia». Hizo una pausa y añadió: «Además, tengo mis propias razones para desconfiar de las autoridades». No presioné sobre eso último. Cada uno tiene sus secretos, y este hombre me estaba salvando la vida. En ese momento, solo podía sentir agradecimiento. «Mañana por la mañana la llevaré al pueblo», dijo Ramón. «Esta noche acamparemos aquí. Tengo provisiones en mi cabaña, no muy lejos de aquí. Iré a buscarlas y volveré». Antes de que pudiera responder, se alejó con pasos decididos. Una parte de mí temió que no regresara, que todo fuera algún tipo de cruel alucinación provocada por la deshidratación. Pero, en menos de 1 hora, Ramón volvió cargando una mochila. Montó una pequeña tienda de campaña junto al alcornoque. Encendió un fuego pequeño y preparó un guiso simple pero delicioso que comí con voracidad. Esa noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo extremeño, Ramón me contó fragmentos de su vida. Había sido pastor, luego guardia civil, hasta que un incidente lo llevó a retirarse y buscar la soledad del campo. No entró en detalles, y yo no pregunté. Me habló de la fauna de la zona, de los cambios en el paisaje a lo largo de las estaciones, de la belleza salvaje que muy pocos apreciaban. En ningún momento mencionó a Carlos o lo que había presenciado, pero en mí no me sentó. Sus ojos vi un entendimiento profundo del sufrimiento humano. ¿Tiene familia?, me atreví a preguntar cuando el silencio se instaló entre nosotros. «Tuve una esposa», respondió mirando al fuego. «Murió hace 15 años, cáncer, y un hijo, que vive en Barcelona, apenas nos vemos». Hizo una pausa y añadió: «A veces la soledad no es lo que elegimos, sino lo que nos queda». Sus palabras resonaron en mí con una verdad dolorosa. Yo tampoco había elegido esta soledad. Me había sido impuesta por el hombre que una vez juró amarme, y sin embargo, aquí estaba, encontrando compañía en el lugar más inesperado. «Gracias», dije simplemente, «por no dejarme morir». Ramón asintió sin mirarme. «Descanse, mañana será un día largo». Mientras me acomodaba en la tienda, escuchando los sonidos nocturnos y el crepitar ocasional del fuego, pensé en los giros inesperados de la vida. Carlos, mi supuesto protector, me había abandonado a la muerte, y un desconocido,
Un hombre solitario con sus propios demonios había decidido salvarme. La línea entre salvación y destrucción, me di cuenta, a veces es tan fina como el filo de una navaja. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que Carlos me había abandonado. No sabía qué me depararía el futuro, pero al menos sabía que vería un nuevo amanecer. Y en ese momento, eso era suficiente. En la mañana del 6º día, desperté con el aroma del café recién hecho. Ramón ya estaba despierto, avivando las brasas del fuego nocturno, su figura recortada contra el amanecer extremeño. Me ofreció una taza humeante y un trozo de pan con aceite. Comimos en silencio, como si ambos supiéramos que las palabras sobraban en ese momento. El campo despertaba lentamente a nuestro alrededor. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las encinas, la luz dorada bañando la dehesa. Era hermoso, casi irónicamente hermoso, considerando las circunstancias que me habían traído allí. Navalmoral de la Mata está a unos 20 kilómetros, dijo finalmente Ramón, rompiendo el silencio. Tengo un viejo Land Rover guardado, en el cobertizo. No es muy cómodo, pero nos llevará. ¿Qué pasará cuando lleguemos al pueblo? Y pregunté, sintiendo una repentina ansiedad. La idea de enfrentarme al mundo, de explicar lo sucedido, de admitir que mi propio marido me había abandonado para que muriera, me resultaba casi insoportable. Ramón me miró con esos ojos que parecían haberlo visto todo. Eso depende de usted. Podemos ir directamente a la Guardia Civil, presentar una denuncia, o puedo llevarla al centro de salud primero, para que la atiendan, o a la estación de autobuses, si prefiere irse sin dar explicaciones. Consideré mis opciones mientras terminaba el café. Carlos me había quitado tanto, mi dignidad, mi seguridad, casi mi vida. ¿Debería permitirle quitarme también la justicia? La Guardia Civil, decidí finalmente. Quiero denunciarlo. Ramón asintió, una leve sonrisa apareciendo bajo su bigote canoso. Me alegra oír eso. La ayudaré a contar su historia. Soy testigo, al fin y al cabo. Recogimos el campamento improvisado en menos de media hora. Ramón desmontó la tienda con movimientos eficientes que hablaban de años de experiencia en la vida al aire libre. Guardó todo en su mochila, apagó el fuego completamente y luego, con una delicadeza que me sorprendió en un hombre de apariencia tan ruda, me ayudó a subir a su espalda. La silla tendremos que dejarla aquí, dijo. No cabe en el Land Rover con nosotros, pero en el pueblo conseguiremos otra. Me aferré a sus hombros mientras me llevaba a través del campo. Su paso era firme a pesar de su edad y mi peso. No habló durante el trayecto, concentrado en no tropezar con las piedras y raíces que salpicaban el camino. Yo observaba el paisaje, grabándolo en mi memoria. Este lugar que había estado a punto de convertirse en mi tumba, ahora se transformaba, extrañamente, en el escenario de mi renacimiento. El cobertizo apareció después de unos 20 minutos de caminata, una estructura simple de piedra y madera, casi camuflada entre la vegetación. Ramón me dejó sentada en un tronco mientras abría la pesada puerta. Dentro, cubierto por una lona polvorienta, estaba el Land Rover, un modelo antiguo, verde descolorido, con evidentes señales de uso. Era de mi padre, explicó mientras quitaba la lona. Lo conservo más por sentimentalismo que por utilidad. El interior olía a cuero viejo y gasolina. Los asientos estaban gastados pero limpios. Ramón me ayudó a subir al asiento del copiloto y guardó su mochila en la parte trasera. El motor arrancó al tercer intento, con un rugido que espantó a un par de pájaros cercanos. «Agárrese bien», advirtió. «El camino es bastante accidentado hasta que lleguemos a la carretera». Trayecto fue tal como había anunciado. Baches, piedras, pendientes que hacían que el vehículo se sacudiera violentamente. Me aferré al asidero de la puerta, sintiendo cada vibración en mi columna. Pero no me importaba. Cada kilómetro que
Avanzábamos era 1 kilómetro más lejos de aquella pesadilla, un paso más cerca de la civilización, de la seguridad. Durante el viaje, Ramón me contó más sobre sí mismo. Había servido en la Guardia Civil durante más de 20 años, principalmente en zonas rurales de Extremadura. Un día, mientras investigaba un caso de caza furtiva, descubrió que varios de sus compañeros estaban implicados en una red de corrupción. Su denuncia no fue bien recibida. En lugar de investigar a los corruptos, sus superiores lo marginaron, lo acusaron de problemas psicológicos, lo forzaron a pedir la baja. Entiendo lo que es ser traicionado por quienes deberían. Protegerte, dijo con una amargura apenas contenida. Por eso, cuando vi lo que le hizo su marido, no podía simplemente mirar hacia otro lado. Llegamos a la carretera principal y el viaje se volvió más suave. A lo lejos, comenzaron a verse las primeras casas de Navalmoral. Mi corazón se aceleró. Estaba a punto de reincorporarme al mundo, de contar mi historia, de enfrentarme a las consecuencias de la crueldad de Carlos. ¿Cómo se llama?, preguntó Ramón de repente. Me acabo de dar cuenta de que no se lo he preguntado. Elena, respondí. Elena Mendoza. Bien, Elena, dijo mientras entrábamos en el pueblo. Ha sobrevivido a algo que habría matado a muchas personas. Recuérdelo cuando las cosas se pongan difíciles. El cuartel de la Guardia Civil era un edificio blanco con el característico rótulo verde en la entrada. Ramón aparcó justo enfrente y me ayudó a bajar. Un agente joven salió a recibirnos, su expresión cambiando de aburrimiento a alerta al vernos. Una mujer evidentemente exhausta y un hombre mayor cubierto de polvo. Necesitamos presentar una denuncia, anunció Ramón con voz firme. Esta mujer ha sido víctima de un intento de homicidio. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, formularios, llamadas telefónicas. Me examinó un médico del centro de salud, documentando mi estado de deshidratación, las quemaduras solares, los arañazos y contusiones. Tomaron mi declaración detallada, grabándola en video. Ramón contó lo que había visto, aportando detalles precisos sobre el vehículo de Carlos, la fecha y hora aproximada, su comportamiento. Vamos, a emitir una orden de búsqueda inmediata, nos informó el sargento, un hombre de mediana edad con expresión grave. Si su marido intentó cruzar a Portugal como usted dice, tenemos acuerdos de cooperación con la policía portuguesa. Lo encontraremos. Mientras hablaba, una asistente social entró en la sala. Se presentó como Pilar y me informó que habían conseguido una habitación para mí en una casa de acogida para mujeres maltratadas en Cáceres. También habían localizado una silla de ruedas que podía usar temporalmente. Podemos trasladarla esta misma tarde, dijo con amabilidad. Allí tendrá atención médica y psicológica y toda la protección necesaria mientras se resuelve su situación. Miré a Ramón, que se había mantenido a mi lado durante todo el proceso. Parecía más viejo y cansado bajo la luz fluorescente del cuartel que a la intemperie. Gracias, le dije, intentando transmitir con esa simple palabra todo lo que sentía. No sé cómo podré pagarte lo que has hecho. Él negó con la cabeza. No hay nada que pagar. Solo prométame algo. Cuando todo esto pase, cuando esté recuperada y segura, construya una vida que valga la pena. No deje que lo que él le hizo defina quién es usted. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse. Esta vez, no intenté contenerlas. Eran lágrimas diferentes a las que había derramado en el campo. No eran de desesperación, sino de algo más complejo, una mezcla de gratitud, alivio y un incipiente sentido de posibilidad. Antes de despedirnos, Ramón me entregó un papel con su nombre completo y un número de teléfono. Es el fijo de la casa principal de la finca. Casi nunca lo uso, pero el propietario me permite recibir llamadas, por si alguna vez necesita algo o simplemente quiere hablar. Lo guardé cuidadosamente en mi bolso, sabiendo que era mucho más que un simple número. Era un ancla, un recordatorio de que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros. El viaje a Cáceres lo hice en 1901. Un coche de la Guardia Civil
acompañada por Pilar. Durante el trayecto, me habló de la casa de acogida, de las otras mujeres que encontraría allí, de los recursos disponibles. Yo escuchaba a medias, mi mente oscilando entre el pasado reciente y el futuro incierto. La casa estaba en un barrio tranquilo, rodeada por un muro alto. Desde fuera parecía una vivienda normal, sin nada que indicara su verdadera función. Dentro, me recibieron varias mujeres, la directora, una psicóloga, 2 trabajadoras sociales. Todas me trataron con una mezcla de profesionalidad y compasión que me resultó reconfortante. Mi habitación era pequeña pero acogedora. Una cama individual, un armario, una mesita, una ventana que daba a un patio interior con plantas. Me ayudaron a instalarme, me proporcionaron ropa limpia, artículos de aseo. La médica de la casa me examinó nuevamente y me recetó cremas para las quemaduras solares, analgésicos para el dolor muscular, suplementos para la deshidratación. Esa noche, después de una ducha caliente que pareció llevarse no solo la suciedad sino parte del trauma, me senté en la cama contemplando mi nueva realidad. Estaba viva. Estaba a salvo. Carlos sería encontrado y enfrentaría la justicia. Tenía un largo camino de recuperación por delante, tanto física como emocionalmente, pero al menos ahora había un camino. En los días siguientes, comenzó mi proceso de sanación. Las sesiones con la psicóloga, una mujer llamada Carmen, me ayudaron a procesar lo sucedido, a entender que no había sido mi culpa, que la discapacidad no justificaba el abandono, que merecía respeto y dignidad independientemente de mi condición física. Una semana después de mi rescate, recibí la noticia. Carlos había sido detenido en un hotel de Évora, Portugal. Estaba con una mujer, tal como había dicho. Cuando los agentes entraron en la habitación, aparentemente no mostró sorpresa, solo resignación. Lo extraditaron a España para enfrentar cargos por intento de homicidio, abandono de persona vulnerable y maltrato. La fiscal que llevaba mi caso vino a verme personalmente. Era una mujer de unos 50 años, con una expresión determinada que inspiraba confianza. «Tenemos un caso sólido», me aseguró. El testimonio del señor Vega, las pruebas médicas, sus propias declaraciones inconsistentes. Su marido enfrentará una condena severa. Me preguntó si estaría dispuesta a testificar en el juicio cuando llegara el momento. La idea me aterrorizaba. Estar en la misma sala que Carlos, revivir todo lo sucedido frente a extraños. Pero también sentía que era necesario, no solo por justicia, sino por mi propia sanación. «Lo haré», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esa noche, mientras las demás residentes dormían, salí al patio interior. Las estrellas eran visibles entre los edificios, no tan brillantes como en el campo, pero igualmente hermosas. Pensé en Ramón, en su soledad elegida, en su inesperada bondad. Pensé en Carlos, encerrado en una celda, enfrentándose a las consecuencias de su crueldad. Y pensé en mí misma, en la mujer que había sido y en la que podría llegar a ser. Había sobrevivido al abandono en el campo extremeño. Había sobrevivido a la traición de quien había jurado protegerme. Había regresado del abismo, no por mis propios medios, sino gracias a la intervención de un desconocido que eligió no mirar hacia otro lado. Y ahora, rodeada de mujeres que también habían sobrevivido a sus propios infiernos, sentía que comenzaba a vislumbrar un futuro diferente. No sería fácil. Tendría que reconstruir mi vida desde cero, encontrar un nuevo lugar para vivir, quizás retomar mi carrera como maestra, aprender a confiar nuevamente. Pero por primera vez desde que Carlos me había dejado en aquel camino polvoriento, sentí algo parecido a la esperanza. No era una emoción fuerte ni definitiva, sino más bien una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Mientras contemplaba las estrellas, hice una promesa silenciosa. Viviría mi vida plenamente, no a pesar de lo que me había sucedido, sino incorporándolo como parte de mi historia. Convertiría el abandono en fuerza, la traición en sabiduría, el dolor en compasión.
Y algún día, quizás, encontraría la manera de devolver al mundo lo que Ramón había hecho por mí. Tender una mano a alguien en su momento más oscuro, ser el puente entre la desesperación y la esperanza. Con ese pensamiento, regresé a mi habitación. Mañana sería otro día, otro paso en el largo camino de regreso del abismo. Y esta vez, caminaba por voluntad propia, no arrastrada por la crueldad ajena. Esta vez, cada paso me llevaría más lejos de las sombras y más cerca de la luz. Exactamente una semana después de que Carlos me abandonara para morir, él continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Según me informó la fiscal, había regresado a Madrid tras su breve escapada portuguesa. Había inventado una historia para nuestros amigos y familiares, que yo había tenido una crisis nerviosa, que me había internado voluntariamente en una clínica psiquiátrica, que necesitaba tiempo lejos de todos. Algunas personas lo creyeron sin cuestionarlo. Otras, como mi hermana Sofía, sintieron que algo no encajaba en su relato, pero no tenían razones para sospechar la verdad monstruosa. Sofía me visitó en la casa de acogida tan pronto como supo dónde estaba. Llegó con los ojos enrojecidos por el llanto y una rabia que nunca le había visto. Me dijo que estabas en tratamiento, que habías pedido no recibir visitas. Me contó mientras sostenía mis manos. Le creí, Elena. Dios mío, le creí. La abracé, sintiendo su culpa inmerecida. No podías saberlo, Sofía. Carlos siempre ha sido un buen actor. Mi hermana se quedó 3 días en Cáceres, ayudándome con los trámites legales, acompañándome a las sesiones de rehabilitación, simplemente estando presente. Cuando se marchó, prometió volver pronto y hacer los arreglos necesarios para que pudiera trasladarme a su piso en Sevilla, una vez que los médicos lo consideraran oportuno. Mientras tanto, Carlos había continuado con su vida en Madrid. La fiscal me mostró fotos de vigilancia. Mi marido entrando al bufete de abogados donde trabajaba, comiendo en restaurantes caros, visitando el gimnasio. En una de las imágenes, incluso se le veía riendo durante un almuerzo con colegas. Parecía completamente ajeno a lo que había hecho, como si hubiera borrado de su memoria el momento en que me abandonó en aquel camino polvoriento. Había comenzado los trámites de divorcio alegando diferencias irreconciliables. Su abogado, un antiguo compañero de universidad, había presentado documentos solicitando la división de bienes, incluyendo nuestro piso en Madrid, que habíamos comprado principalmente con mi herencia familiar. Tenía la desfachatez de reclamar la mitad de todo, como si su traición no anulara cualquier derecho moral sobre nuestro patrimonio conjunto. Lo que Carlos no sabía era que la justicia, aunque a veces lenta, ya estaba cerrando su círculo alrededor de él. La Guardia Civil había recogido evidencias en el lugar donde me abandonó, marcas de neumáticos coincidentes con su vehículo, la huella clara donde había arrojado mi silla de ruedas. Ramón había proporcionado fotografías que había tomado discretamente con su viejo teléfono, mostrando el todoterreno alejándose. Los registros de telefonía móvil confirmaban su presencia en esa zona remota el día en cuestión, desmantelando la coartada que había construido. Exactamente una semana después de mi abandono, mientras yo comenzaba mi proceso de recuperación, en Cáceres, Carlos estaba en nuestro piso de Madrid. Era viernes por la tarde, y según me contaron después, acababa de llegar del trabajo. Se había servido una copa de vino y estaba revisando documentos en el sofá, probablemente los papeles del divorcio, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con 2 personas, un inspector de la Policía Nacional y la fiscal, encargada de mi caso, ambos con expresiones impasibles, profesionales. El inspector le entregó un sobre oficial. La fiscal simplemente dijo: «Carlos Herrera Vázquez, queda usted detenido por intento de homicidio, abandono de persona vulnerable y violencia de género». Me contaron que su rostro palideció instantáneamente. No opuso resistencia mientras leían sus derechos, mientras colocaban las esposas en sus muñecas. Los vecinos se asomaron al pasillo, atraídos por el ruido inusual.
Algunos grabaron con sus móviles. Al día siguiente, su detención aparecería en varios periódicos locales. Abogado madrileño detenido por intentar matar a su esposa discapacitada. Lo que Carlos no sabía entonces, lo que descubriría durante el registro de nuestro piso, era que las autoridades tenían mucho más que el testimonio de Ramón y el mío. Dentro del sobre que le entregó el inspector, había copias de fotografías de alta resolución. Él conduciendo lejos del lugar, yo arrastrándome en la tierra, secuencias completas de su acto de crueldad, fotos que no habían sido tomadas por Ramón. Durante el registro del piso, la policía encontró en su ordenador búsquedas recientes inquietantes. Tiempo de supervivencia sin agua en el desierto, abandono de persona discapacitada pena, cómo solicitar divorcio si cónyuge desaparece, heredar de cónyuge fallecido. Búsquedas que revelaban premeditación, que transformaban su acto de crueldad impulsiva en un plan calculado. Me enteré de todos estos detalles a través de mi abogada, una mujer llamada Lucía Martín que se había especializado en casos de violencia de género. La fiscalía la había asignado a mi caso pro bono, impresionada por las circunstancias extremas. Lucía visitaba la casa de acogida 2 veces por semana, manteniéndome informada sobre cada desarrollo. El juez ha denegado la fianza, me explicó, durante una de sus visitas. Carlos permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. La evidencia de premeditación es demasiado fuerte y existe riesgo de fuga. ¿Qué dice él?, y pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. ¿Cómo explica lo que hizo? Lucía suspiró, acomodándose en la silla frente a mí. Estábamos en una pequeña sala de reuniones de la casa de acogida, un espacio diseñado para conversaciones privadas. Al principio negó todo. Dijo que te había dejado en una gasolinera tras una discusión, que tú habías insistido en quedarte allí. Pero cuando le mostraron las fotografías, cambió su historia. Ahora alega un arrebato temporal, un episodio de estrés extremo por la presión de cuidar a una persona, dependiente. Sentí una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Incluso ahora, atrapado, seguía presentándome como una carga, como la causa de su comportamiento. Las fotos, dije después de un momento. ¿De dónde salieron? Ramón solo. Tomó algunas con su móvil, y desde lejos. Lucía pareció incómoda por primera vez desde que la conocía. Eso es complicado. Aparecieron anónimamente en la comisaría. Un sobre sin remitente, con un pendrive que contenía las imágenes y una nota que decía simplemente: «Ha sido visto». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Alguien más estaba allí? ¿Observando? Parece que sí. La policía ha intentado rastrear el origen, pero las fotos no tienen metadatos útiles. El pendrive era nuevo y sin huellas, el sobre común. Quienquiera que fuese, sabía cómo mantener su anonimato. Me quedé en silencio, procesando esta información. Había creído que Ramón era mi único testigo, mi ángel guardián solitario en aquel paraje desolado, pero había alguien más. Alguien que no solo me había visto sufrir, sino que había documentado meticulosamente la crueldad de Carlos. Alguien que había esperado el momento preciso para utilizar esa información. ¿Crees que fue Ramón?, pregunté finalmente. ¿Que tenía algún cómplice que no me mencionó? Lucía negó con la cabeza. La Guardia Civil lo investigó exhaustivamente después de tu rescate. Es exactamente quien dice ser, un ex guardia civil retirado que trabaja como guarda en esa finca. Vive solo, rara vez va al pueblo. No parece tener los recursos o contactos para algo así. Entonces, ¿quién?, insistí. No lo sabemos, admitió. Lucía. Y francamente, no importa desde el punto de vista legal. Las fotos son admisibles como evidencia independientemente de su origen, siempre que no hayan sido obtenidas por las autoridades de manera ilegal. En este caso, fueron entregadas voluntariamente por un tercero. Asentí, aunque la incertidumbre me inquietaba. Recordé aquella sensación de ser observada durante mis días en el campo,
los paquetes de comida y agua que aparecían misteriosamente antes de que Ramón se presentara. ¿Habían sido dos personas distintas ayudándome a su manera? ¿O Ramón tenía secretos que había decidido no compartir conmigo? Esa noche tuve dificultades para dormir. Las imágenes se mezclaban en mi mente. Carlos abandonándome, Ramón acercándose con su cantimplora, las fotografías misteriosas, la cara pálida de mi marido al ser detenido. Me levanté y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el patio, interior de la casa de acogida, proyectando sombras entre las plantas. Por primera vez desde mi rescate, no me sentí simplemente como una víctima afortunada. Sentí que formaba parte de algo más grande, una historia cuyas dimensiones completas aún no comprendía. La justicia había llegado a Carlos, pero no de la manera simple y directa que había imaginado. Había hilos invisibles moviéndose, personas en las sombras, cuyas motivaciones desconocía. Y en medio de esa incertidumbre, una extraña sensación de paz comenzó a asentarse en mí. Porque independientemente de quién había tomado esas fotografías, independientemente de cómo habían llegado a manos de la policía, el resultado era el mismo. Carlos enfrentaría las consecuencias de sus acciones. No habría podido escapar del peso de la verdad, aunque yo no hubiera sobrevivido para contarla. Mientras regresaba a la cama, pensé en las palabras que la fiscal había dicho al detenerlo. Queda usted detenido. Tan simples, tan oficiales, tan definitivas. Carlos, que se había creído por encima de todo, que había pensado que podía disponer de mi vida como si fuera un objeto prescindible, ahora estaba reducido a un número en una celda, a un expediente, en un juzgado. El frío golpe en su puerta había sido solo el principio. La justicia, pensé mientras el sueño finalmente me vencía, a veces llega por los caminos más inesperados. Recibí una carta el mismo día que Carlos fue detenido. Llegó a la casa de acogida en un sobre blanco común, sin remitente, sin sello, postal, como si alguien la hubiera entregado personalmente. La directora me la dio durante la cena, con una expresión de curiosidad apenas disimulada. La encontramos en el buzón, explicó. Pasó todos nuestros protocolos de seguridad, así que no hay nada peligroso. Esperé a estar sola en mi habitación para abrirla. Dentro había una sola frase escrita a mano con una caligrafía cuidadosa, casi artística. Él sabe que sobreviviste. Eso era todo. Pero significaba todo. Significaba que aquel hombre en las sombras había hecho más que salvarme. Había expuesto a Carlos. Sentí que un círculo se cerraba, que una historia llegaba a su conclusión natural. No tenía ningún deseo de confrontar a mi marido. No era necesario. Viviría cada día sabiendo que estaba siendo observado, sabiendo que su máscara se había hecho añicos. Guardé la nota en el cajón de mi mesita de noche, junto con el número de teléfono que Ramón me había dado. 2 conexiones con personas que habían alterado el curso de mi vida de formas opuestas. Una intentando destruirme, otra salvándome. Sentí una extraña simetría en ello, como si el universo hubiera encontrado su propio equilibrio. Los días siguientes trajeron una sucesión de novedades legales. Mi abogada, Lucía, me informó que la fiscalía había ampliado los cargos contra Carlos. Además del intento de homicidio y el abandono, ahora se le acusaba de maltrato psicológico continuado y de fraude. Las investigaciones habían revelado que llevaba meses desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal secreta, preparándose para su nueva vida sin mí. El caso es cada vez más sólido, me aseguró Lucía durante una de nuestras reuniones. Su abogado ya ha insinuado la posibilidad de un acuerdo para evitar el juicio público. ¿Un acuerdo?, pregunté, sorprendida. ¿Quieres decir que podría recibir una pena menor? Lucía negó con la cabeza. No exactamente. La Fiscalía no está dispuesta a reducir sustancialmente los cargos dada la gravedad de los hechos, pero podría ofrecerse un acuerdo que evite el juicio oral a cambio de una sentencia acordada,
probablemente de entre 12 y 15 años. Consideré esa posibilidad. Parte de mí quería que Carlos enfrentara un juicio público, que toda España supiera lo que había hecho. Pero otra parte, quizás más pragmática, reconocía las ventajas de un proceso más discreto. Menos exposición mediática para mí, menos revictimización, menos estrés. ¿Qué recomiendas?, le pregunté finalmente. El acuerdo tiene ventajas prácticas, respondió Lucía con sinceridad. Garantiza una condena sin el riesgo inherente a un juicio. Además, los procesos judiciales en España pueden alargarse durante años. Con un acuerdo, podríamos resolver esto en cuestión de meses y permitirte seguir adelante con tu vida. Asentí lentamente. Necesito pensarlo. Esa noche, llamé a Sofía para discutirlo con ella. Mi hermana, siempre práctica, apoyó la idea del acuerdo. Lo que importa es que pague por lo que hizo Elena y que tú puedas reconstruir tu vida sin tener esa espada de Damocles pendiendo sobre tu cabeza durante años. También llamé al número que Ramón me había dado. Respondió después de varios tonos, su voz ronca reconocible al instante. Casa principal de Finca Los Alcornoques, dijo formalmente. Ramón, soy Elena. Hubo un silencio breve, luego un suspiro que sonó como alivio. Elena, me alegra escucharla. ¿Cómo está? Le conté sobre mi recuperación, sobre la detención de Carlos, sobre la posibilidad del acuerdo. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta ocasional. ¿Qué opina usted?, le pregunté finalmente. Sobre el acuerdo. No me corresponde a mí opinar sobre eso, respondió con cautela. Pero si quiere mi consejo, le diría que haga lo que le permita sanar más rápido. La justicia tiene muchas formas. A veces, la más espectacular no es la más efectiva. Sus palabras resonaron en mí. Después de despedirnos, con la promesa de mantener el contacto, me quedé pensando en lo que había dicho. La justicia tiene muchas formas. Algunas públicas, algunas privadas, algunas ruidosas, algunas silenciosas. Al día siguiente, comuniqué a Lucía mi decisión de aceptar el acuerdo si la Fiscalía lo consideraba adecuado. Ella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, y prometió iniciar las negociaciones inmediatamente. Una semana más tarde, me informaron anónimamente que un bufete de abogados había abierto una investigación sobre las acciones de Minomsi. Carlos. No penal, sino civil. Tranquila, privada. El tipo de caso que destruye reputaciones en salas de audiencia discretas. Mi abogada, que misteriosamente me había contactado a través del hospital, se encargó de todo. Nunca me vi obligada a hablar con mi marido de nuevo. El acuerdo se materializó con sorprendente rapidez. Carlos se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 14 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 10. Además, renunciaba a cualquier derecho sobre nuestros bienes comunes y se comprometía a pagarme una indemnización sustancial por daños morales y físicos. Firmé los documentos en la oficina de Lucía en Cáceres, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No por Carlos, sino por lo que una vez habíamos sido, por los sueños que habíamos compartido y que ahora se reducían a cláusulas legales en papel oficial. Está hecho, dijo Lucía cuando puse la última firma. Ahora puede comenzar a mirar hacia adelante. Esa misma tarde, recibí otra carta anónima en la casa de acogida. Esta vez, la frase escrita era: la justicia silenciosa es a veces la más profunda. Junto a ella, había una fotografía. Carlos, sentado en una celda, con la mirada perdida en el vacío. No mostraba su rostro directamente, solo su silueta contra la pared gris, pero era inconfundiblemente él. No supe cómo interpretar aquella imagen, aquel mensaje. Era una forma de darme consuelo, de mostrarme que realmente estaba pagando por sus actos. ¿O había algo más, un mensaje oculto que no lograba descifrar? Esa noche, durante la cena,
La directora de la casa me informó que habían encontrado un apartamento adaptado para mí en 1900 Cáceres, financiado temporalmente por una asociación de apoyo a víctimas de violencia. Podría mudarme en 2 semanas, cuando los médicos consideraran que estaba lo suficientemente recuperada para vivir de forma semi-independiente, con visitas regulares de asistencia. Es un primer paso hacia la autonomía, explicó. Seguirás recibiendo apoyo psicológico y fisioterapia, pero tendrás tu propio espacio. La idea me resultó simultáneamente aterradora y liberadora. Desde el accidente que limitó mi movilidad, primero había dependido de Carlos y luego de la estructura, de la casa de acogida. La perspectiva de volver a tener un lugar propio, de tomar mis propias decisiones cotidianas, era tan deseable como intimidante. Hay algo más, añadió la directora, entregándome un sobre. Esto llegó para ti esta mañana. Era una carta del Colegio de Abogados de Madrid. Al abrirla, descubrí que se trataba de una notificación oficial. Carlos había sido expulsado del colegio tras un procedimiento disciplinario urgente, perdiendo su licencia para ejercer la abogacía en España. La carta mencionaba que la decisión se había tomado no solo basándose en su condena penal, sino en evidencias adicionales de comportamiento impropio proporcionadas por fuentes anónimas. Nuevamente, aquella sensación de hilos invisibles moviéndose a mi favor. Alguien, en algún lugar, estaba asegurándose de que Carlos perdiera todo lo que valoraba, su libertad, su dinero, su carrera. Una justicia completa, meticulosa, ejecutada desde las sombras. Llamé a Sofía esa noche para contarle las novedades. Mi hermana se alegró por el apartamento, por la expulsión de Carlos del colegio de abogados, por cada pequeño avance hacia mi nueva vida. Cuando estés instalada, vendré a visitarte, prometió. Y si te parece bien, podemos empezar a planear tu mudanza a Sevilla. Tengo un amigo arquitecto que podría adaptar mi piso para ti. La calidez de su ofrecimiento me conmovió. Habíamos sido cercanas de niñas, pero la vida adulta, mi matrimonio, su trabajo como profesora universitaria, nos había distanciado gradualmente. Ahora, la tragedia nos había reconectado, recordándonos lo que realmente importaba. Gracias, Sophie, respondí con sinceridad. Pero creo que quiero intentarlo por mi cuenta primero. Aquí en Cáceres, o quizás en otro lugar. Necesito probarme a mí misma que puedo hacerlo. Hubo un silencio, y temí haberla ofendido. Pero cuando habló, su voz transmitía orgullo, no decepción. Siempre has sido la fuerte de las dos, aunque a veces lo olvidamos. Haz lo que necesites hacer, pero recuerda que no tienes que hacerlo sola. Después de colgar, me quedé contemplando la luna a través de la ventana de mi habitación. Pensé en todas las personas que habían entrado en mi vida desde aquel terrible día en que Carlos me abandonó. Ramón con su bondad áspera, Lucía con su determinación profesional, las mujeres de la casa de acogida con sus propias historias de supervivencia, Pilar y Carmen con su apoyo incondicional, y aquel misterioso benefactor en las sombras, cuya identidad seguía siendo un enigma. Nunca descubrí quién era el desconocido que me salvó. Dejé de buscar eventualmente. Quienquiera que fuese, ya había hecho más de lo que jamás podría haber pedido. Había restaurado mi dignidad, no a través de la venganza, sino a través de una justicia silenciosa. Al día siguiente, comencé a empacar mis escasas pertenencias, preparándome para mi mudanza al apartamento. Entre ellas, guardé cuidadosamente las cartas anónimas, la fotografía de Carlos en su celda, el número de teléfono de Ramón. No como recordatorios de trauma, sino como pruebas de que había personas en el mundo dispuestas a intervenir cuando la maldad parecía triunfar. El mensaje había sido entregado, no solo a Carlos, sino también a mí. Ninguno de nosotros está realmente solo, ni siquiera en nuestros momentos más oscuros. A veces, cuando menos lo esperamos, la justicia encuentra su camino, y a veces ese camino es tan silencioso como una nota anónima deslizada bajo una puerta.
Me mudé a un pequeño pueblo costero en Asturias, lejos de las áridas llanuras extremeñas, donde el aire estaba cargado de sal marina y segundas oportunidades. Con terapia, recuperé parte de mi movilidad, pudiendo caminar distancias cortas con apoyo. Pero la verdadera sanación llegó a mi alma. Comencé a pintar de nuevo. Paisajes al principio, luego retratos. Cada lienzo se convirtió en una recuperación de mi historia, un testimonio de que no había sido borrada. El apartamento en Cáceres había sido solo un paso intermedio. Después de 6 meses allí, sentí la necesidad de un cambio más profundo, de un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera definirme por lo que era ahora, y no por lo que me había sucedido. Encontré este pequeño pueblo asturiano casi por casualidad, durante una búsqueda en Internet de lugares accesibles para personas con movilidad reducida. Las fotografías de acantilados verdes cayendo sobre un mar Cantábrico, de un azul intenso, me cautivaron instantáneamente. Utilicé parte de la indemnización que Carlos había sido obligado a pagarme para comprar una antigua casa de pescadores en la parte alta del pueblo. La reformé completamente, instalando rampas, ensanchando puertas, adaptando el baño. Convertí la habitación con mejor luz en un estudio de pintura, con grandes ventanales que daban al mar y permitían que la cambiante luz del norte inundara mis lienzos. Los primeros meses fueron difíciles. Los habitantes del pueblo, aunque amables, observaban con curiosidad a la forastera en silla de ruedas que había llegado sola, sin familia, sin historia aparente. Escuché los rumores inevitables, que era una escritora famosa buscando anonimato, que era la viuda de algún político importante, que estaba huyendo de algo o de alguien. Dejé que hablaran. Con el tiempo, la curiosidad dio paso a la aceptación, y gradualmente me convertí en una más del pueblo. Comencé a exponer mis pinturas en una pequeña galería local. Al principio eran paisajes, el mar en diferentes momentos del día, los acantilados envueltos en niebla, los bosques de eucaliptos mecidos por el viento. Pero eventualmente, cuando me sentí lo suficientemente fuerte, comencé a pintar lo que realmente necesitaba expresar. El desierto extremeño, una silla de ruedas abandonada, sombras observando desde la distancia, manos tendidas en la oscuridad. No eran pinturas explícitamente autobiográficas. Nadie que las viera podría conocer mi historia real, pero contenían toda la verdad de lo que había vivido. Para mi sorpresa, estas obras más personales comenzaron a atraer atención. Un crítico de arte de Oviedo escribió sobre ellas, destacando su intensidad emocional y su exploración de la vulnerabilidad y la resistencia humanas. Una galería más grande en Gijón me ofreció una exposición individual. Gradualmente, casi sin darme cuenta, me encontré construyendo una nueva identidad como artista. En este proceso de reconstrucción, mantuve contacto con algunas personas de mi vida anterior. Sofía venía a visitarme regularmente, maravillándose de mi progreso, de la tranquilidad que había encontrado en este rincón del mundo. Lucía, mi abogada, me llamaba ocasionalmente para informarme sobre aspectos legales pendientes. La venta definitiva del piso en Madrid, los últimos trámites del divorcio, las apelaciones de Carlos que eran sistemáticamente rechazadas. También hablaba con Ramón una vez al mes. Nuestras conversaciones eran breves pero significativas. Me contaba sobre los cambios de estación en la dehesa, los animales que observaba, las pequeñas rutinas que conformaban su vida solitaria. Yo le describía el mar, mis avances en la pintura, las amistades que iba formando lentamente. Nunca mencionábamos directamente a Carlos o lo sucedido, pero su sombra estaba siempre presente, como un entendimiento tácito entre nosotros. Un día, aproximadamente 1 año después de haberme instalado, en Asturias, recibí un paquete. No tenía remitente, como tantas comunicaciones importantes en mi vida reciente. Dentro había un cuaderno de dibujo gastado y una nota breve. Encontré esto entre las cosas de mi padre. Creo que le gustaría tenerlo. Ramón Vega, hijo. Confundida, abrí el cuaderno. Contenía docenas de bocetos a lápiz, paisajes de la vida de esa extremeña, animales salvajes,
escenas rurales. Algunos estaban fechados, abarcando un periodo de más de 30 años. Los últimos dibujos me dejaron sin aliento. Era yo, sentada bajo el alcornoque, dormida envuelta en la manta, mirando al horizonte. Dibujos realizados durante aquellos días en que creí que Ramón apenas me observaba desde la distancia. Llamé inmediatamente al número que tenía de él, pero fue su hijo quien respondió. Ramón había fallecido 3 semanas antes. Un ataque cardíaco. Mientras revisaba las cercas de la finca, me explicó. Rápido, sin sufrimiento. Había encontrado el cuaderno mientras organizaba sus escasas pertenencias y mi nombre escrito en una libreta con instrucciones de contactarme si algo le sucedía. No sé qué relación tenía usted con mi padre, dijo el hombre al otro lado de la línea. Hacía años que apenas hablábamos, pero en sus últimas notas la mencionaba como alguien importante. Le conté una versión simplificada de la historia, que Ramón me había ayudado en un momento difícil, que probablemente me había salvado la vida. Su hijo escuchó en silencio. Suena como él, comentó finalmente. Siempre fue un solitario, pero nunca dejaba de ayudar cuando veía una injusticia. Le costó su carrera en la Guardia Civil y, en muchos sentidos, nuestra relación. Después de colgar, pasé horas revisando los dibujos de Ramón. Eran sorprendentemente buenos, con un detalle y sensibilidad que nunca habría imaginado en aquel hombre rudo y taciturno. Me preguntaba por qué nunca había mencionado este talento. ¿Por qué lo mantenía oculto como tantas otras cosas en su vida? Los dibujos desencadenaron algo en mí. Comencé una nueva serie de pinturas, no sobre mi trauma esta vez, sino sobre la bondad inesperada, sobre las personas que entran en nuestras vidas brevemente, pero nos cambian para siempre. Pinté a Ramón no como lo recordaba físicamente, sino como lo sentía, una presencia protectora, a veces visible, a veces apenas intuida entre sombras. Esta serie culminó en una exposición titulada Guardianes Invisibles, que se inauguró en una importante galería de Madrid 2 años después de mi llegada a Asturias. No asistí personalmente a la inauguración. La idea de regresar a Madrid, de posiblemente encontrarme con personas que me conocieron como la esposa de Carlos, me resultaba aún demasiado difícil. Pero Sofía estuvo allí, enviándome fotografías y mensajes entusiastas durante toda la noche. «Tus cuadros están causando sensación», me escribió. «Hay un crítico que no deja de preguntar por ti. Dice que tu trabajo tiene una autenticidad desgarradora». Sonreí al leer sus mensajes, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y distanciamiento. Era como si la artista que creaba esas obras fuera una versión diferente de mí, alguien nacida de las cenizas de aquella mujer abandonada en el campo. A veces, todavía siento la quemadura del sol en mi piel cuando cierro los ojos. Todavía me despierto de sueños de arena y sed. Pero esos recuerdos ya no duelen. Me recuerdan a la mujer en que me convertí. Me traicionaron, pero encontré fuerza en las sombras. Un día, aproximadamente 3 años después de los acontecimientos que cambiaron mi vida, recibí otra carta anónima. Dentro había un recorte de periódico. Carlos había muerto en prisión. No daban detalles específicos, solo mencionaban que había sido por causas naturales. Junto al recorte, una simple nota: el círculo se cierra. No sentí alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de finalidad. Carlos ya no existía, en el mundo físico, igual que había declarado que yo no existía para él aquel día en el camino polvoriento. El universo, en su misteriosa sabiduría, había completado un ciclo perfecto. Esa noche, salí a caminar por el sendero costero que bordeaba los acantilados cerca de mi casa. Con mi bastón y mis piernas más fuertes, gracias a años de terapia, podía recorrer distancias moderadas en terreno irregular. La luna llena iluminaba el mar, creando un camino plateado sobre las aguas. Me detuve en mi punto favorito, un pequeño mirador natural desde donde se divisaba toda la bahía. Mientras contemplaba el horizonte, pensé en todas las personas que habían formado parte de mi historia.
Carlos con su crueldad calculada, Ramón con su bondad silenciosa, el misterioso observador que nunca conocí, pero que había intervenido en momentos cruciales, Sofía con su amor incondicional, las mujeres de la casa de acogida con sus propias historias de supervivencia. Cada uno de 1900, ellos a su manera, había contribuido a la mujer que ahora era, más fuerte, más sabia, más consciente de la fragilidad y la resistencia humanas. Había sido rota, pero me había reconstruido con las piezas disponibles, creando un mosaico más interesante que el original. Si alguna vez me encuentro con mi guardián de nuevo, le agradeceré, no por salvarme, sino por permitirme salvarme, a mí misma con la ayuda justa para mantenerme en pie. Hasta entonces, vivo tranquila, poderosa y libremente. Él observó desde lejos. Ahora, yo observo el horizonte, sabiendo que los monstruos caen y los quebrados pueden levantarse. Siempre. En mi estudio, sobre mi caballete, descansan mis obras más recientes. Ya no son paisajes ni escenas de trauma, sino rostros humanos. Rostros de personas que he conocido en el pueblo, cada uno con sus propias historias de pérdida y renovación, de dolor y alegría. Intento capturar no solo sus rasgos físicos, sino la luz interior que los habita, la misma luz que una vez creí extinguida en mí y que ahora sé que es indestructible. A veces, cuando la luz del atardecer baña la costa en tonos dorados y rojizos, saco mi silla de ruedas al porche. Ya no la necesito la mayor parte del tiempo, pero la conservo como un recordatorio, no de limitación, sino de superación. Me siento en ella y contemplo el mar, sintiendo la brisa en mi rostro, escuchando el rumor constante de las olas. En esos momentos, siento una gratitud profunda por estar viva, por haber sobrevivido no solo al abandono de Carlos, sino a mis propios miedos y limitaciones. Cada amanecer es un regalo, cada atardecer una celebración. He aprendido a vivir en el presente, a saborear los pequeños placeres. El aroma del café recién hecho, la textura de la pintura en mis dedos, la sonrisa de un vecino, el calor del sol en mi piel. El círculo se ha cerrado, pero mi historia continúa, ya no como víctima, no como superviviente, sino simplemente como una mujer que ha descubierto su propia fuerza, que ha renacido en silencio y ahora camina su propio camino, pintando la vida con los colores de la verdad, la resiliencia y la esperanza. Siempre.